buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa, que es una pena que haya tan poca gente, pero a estas horas un viernes, pues bueno. El título de la mesa es Nuevas estrategias organizativas en el manejo de la FA, en cuanto a que si la pandemia nos ha podido ofrecer una oportunidad de mejora, que probablemente sí, y además probablemente hay cosas que están para quedarse, ¿no? Vamos a moderar esta mesa el doctor José Manuel Rubio Campall, del Hospital Fundación Jiménez Díaz, y yo mismo soy Jordi Pérez Rodón, del Hospital Vall d'Hebron. Así que podemos dar paso a la primera ponencia, que corre a cargo del doctor Vivencio Barrios Alonso, y nos hablará sobre teleconsulta y consulta presencial, cómo, cuándo y por qué. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias para los que estáis aquí, gracias para los que habéis hecho el esfuerzo de quedaros a esta sesión, y os prometo que os va a resultar atractiva, así que espero cumplir con mi promesa. Gracias, Jordi. Gracias, José Manuel. De lo que me toca hablar es de la teleconsulta y la consulta presencial, algo que indudablemente podría estar lleno de gente, porque yo creo que es algo que nos ocupa a todos, tanto a los arritmólogos como a los no arritmólogos. De hecho, yo diré que soy un paracaidista, porque yo nunca me he dedicado a las arritmias, y la historia que voy a enfocarla desde el punto de vista clínico. Bien, estos son mis conflictos de interés, aunque creo sinceramente que ninguno de ellos va a influir en la charla que voy a dar. Y por ponerlo en contexto, uno podría pensar que la telemedicina es un invento de hace 4 días, pero bien es cierto que no. De hecho, fijaros en este trabajo de hace casi 100 años, del 24, del siglo pasado, pues se hablaba de la posibilidad de utilizar la telemedicina como algo novedoso y con un sistema, por una máquina, para la transmisión de información a través de un electrocardiograma, etcétera, etcétera. 1924, casi 100 años de vida. Y alguien podrá pensar, bueno, ya, claro, pero esto que nos cuentas es la típica anécdota que ocurre en el pasado, que nunca más le pasa pelota a nadie y que no tiene ninguna importancia. Pues no. En el 2016, antes de la pandemia y sin que nadie sospechara nada de la pandemia, había un artículo que decía: la telemedicina puede ayudar a los cardiólogos a extender su investigación. Y aquí tenéis recogida la información en la cual se hablaba de cómo la telemedicina era ya una realidad. Una realidad que, por suerte o por desgracia, yo diría que más bien por suerte, sobre todo porque se aplicó, porque se tuvo que aplicar por razones que todos conocéis, pues como digo, por suerte no había sido algo realmente importante hasta que llega la pandemia y ocurre lo que ocurre. Y con la pandemia ocurre que las visitas presenciales evidentemente caen a cero y la telemedicina crece de forma espectacular, como aquí podéis ver. La caída impresionante de la consulta presencial y el incremento de la visita telemática o la telemedicina. Tal es así que en New England aparece la telemedicina como virtualmente perfecta. ¿Será realmente la solución para el manejo de los pacientes en la época de pandemia? Hombre, sin duda lo fue. Es decir, todos hicimos telemedicina, pero lo hicimos de aquella manera, lo hicimos como pudimos. Y fue más mal que bien, pero algo había que hacer. La realidad es que en el mundo actual tenemos que asumir que esa telemedicina, que llegó de una manera brusca, de una manera absolutamente salvaje, porque no había otra solución, se ha ido quedando en el tiempo. Y este es un artículo más reciente, estoy hablando ya de marzo de este año en European Health Journal, donde nos aparecen los datos de la Cleveland y veis cómo en azul aparecen las visitas presenciales y en naranja las visitas telemáticas. De forma que las consultas presenciales eran el 100% hasta hace 4 días, como quien dice, hasta el mes de marzo del 2020. Luego llegan a ser el 100% las consultas virtuales, pero lo que quiero traeros aquí a colación es que ya en época en la que la consulta presencial vuelve a tomar protagonismo y vuelve a existir, la consulta virtual persiste en el tiempo. Algo ha ocurrido, por lo cual la telemedicina sigue teniendo vigencia. Y de hecho, nosotros, desde la Sociedad Española de Cardiología y concretamente desde la Asociación de Cardiología Clínica, nos vimos en la necesidad de escribir un documento de consenso que sirviera de apoyo a los médicos, que fuera una herramienta útil, o al menos pensamos que podría ser útil, para el manejo de la telemedicina. Y cuando esto lo hicimos en las 3 patologías fundamentales que ocupan la consulta del cardiólogo clínico.
la consulta de cardiopatía isquémica, la consulta de insuficiencia cardíaca y la consulta de arritmias, fundamentalmente focalizada en la fibrilación auricular, que es sobre todo lo que a vosotros más os impacta. Y en ese contexto nosotros invitamos, como no puede ser de otra manera, a los presidentes de las diferentes asociaciones y, como también es lógico, a los médicos de atención primaria. Y eso fue un documento de consenso del que yo creo que realmente podemos sentirnos orgullosos. Pero fijaros que en el título, una cosa que intencionadamente pusimos desde el principio era presente y futuro. Y futuro porque asumimos que la telemedicina no se iba a quedar y iba a morir con el final de la pandemia, sino que iba a persistir. Y en esa historia os voy a contar, pues con 4 pinceladas, cuáles son los aspectos más relevantes de la telemedicina y, sobre todo, cuáles son los aspectos más relevantes de aquí a quedarse a futuro. En esta diapositiva presentamos lo que son las ventajas y los inconvenientes de la telemedicina o de la consulta telemática y, lógicamente, también sus limitaciones. Ventajas e inconvenientes que están en vuestra mente y no os voy a leer porque las podéis leer perfectamente y que además tenéis perfectamente interiorizadas, que hacen que la telemedicina o la consulta telemática pueda ser de enorme utilidad para una serie de pacientes y pueda ser imposible de aplicar para otros. Y con unas limitaciones que tampoco hay que despreciar, que son muchas de ellas debidas a la falta de cobertura legal. El asunto es que este documento, yo creo que es un documento de interés que ha tenido un impacto importante no solamente a nivel nacional, sino a nivel también internacional, porque puede servir de ayuda para cómo manejar la teleconsulta en tiempos en los que la telemedicina puede ser hecha de una manera mucho más operativa y, desde luego, mucho más eficiente e inteligente. Y me hacían 3 preguntas. ¿Cómo hacer la consulta telemática? Yo aquí podría extenderme hasta la saciedad, pero obviamente, tranquilos que no voy a hacerlo. Solo os diré 4 pinceladas de los aspectos fundamentales. Primero, que hay 3 agentes vitales en la telemedicina. Uno, el cardiólogo, obviamente, le ponemos en el centro, como no puede ser de otra manera, pero al lado tiene que estar la enfermería y el administrativo, y con ellos tenemos que trabajar en conjunto para que la telemedicina sea eficiente. No tiene mucho sentido, o no tiene ningún sentido, trabajar en la telemedicina desde la iniciativa personal y única de un cardiólogo si no tiene el apoyo de la enfermería y no tiene el apoyo también del administrativo correspondiente para aplicar las citas que correspondan en su lugar. Y una cosa que también es importante, si decimos que cómo hacer la telemedicina, es que la telemedicina no es una llamada telefónica. Eso fue lo que hicimos en el 2020 y ya nos valió porque era lo que podíamos. Hoy en día sabemos que la telemedicina es mucho más que todo eso y hay diferentes formas de consulta telemática como aquí vienen recogidas. La propia llamada, la videollamada, que evidentemente aporta más información, la consulta electrónica, Telea, que es un sistema que tienen en el Sistema Gallego de Salud, pero que podría aplicarse y que podría replicarse en cualquier otra comunidad autónoma, que es un sistema en el cual uno puede subir su información de forma ofimática a su aplicación, o el control remoto del dispositivo, del que seguro que conocéis y sabéis más que yo. Quiero aprovechar este inciso para además decir, para los que no lo sepáis, que se acaba de crear dentro de la Sociedad Española de Cardiología un grupo específico de trabajo para telemedicina y telemonitorización. Y además también está aquí presente una de las personas que se va a hacer cargo de trabajar directamente con la telemonitorización, que es Cristina Lozano. Pues bien, ¿cuál es la propuesta que nosotros llevaríamos para poder realizar una consulta telemática? Pues pasaría por una serie de pasos, de las cuales me podría entretener con ellos 5 o 10 minutos, pero os prometo que no voy a hacerlo, que es, primero, una agenda para la cita telemática. No vale el que llames por teléfono a cualquier hora, en cualquier momento, porque el paciente puede no estar preparado para que esa llamada la reciba y puede no tener toda la información que luego le vas a preguntar. Evidentemente, una secretaria o una enfermera que llama al paciente en ese rango horario en el que ha quedado acordado que se va a hacer la consulta. No vale el decir, le llamo el lunes, día 20, de las 9 a las 13, pues tienes que decirle, oiga, entre las 9 y las 9 y media o las 9 y las 10 le vamos a llamar para que esté atento, y eso tendrá que hacerlo también a través de la ayuda de la secretaria y de la enfermera. Lo que es la propia llamada o la propia videollamada y la relación médico-paciente tendrá sus peculiaridades. Y, por último, finalizar la consulta documentando la consulta telefónica en la historia clínica con sus datos recogidos como si fuera un acto médico más. Quiero hacer también aquí un inciso para reconocer y para decir públicamente lo que ya dice la Organización Mundial de la Salud y ha dicho el Colegio Oficial de Médicos, y es que la consulta telemática es un acto médico más con todas las consecuencias y todas las implicaciones que ella tiene.
Y dentro de esta historia, nosotros en la consulta telemática lo que hicimos fue una especie de checklist. ¿Qué preguntas tiene que hacer el médico ante un paciente que tiene cualquiera de estas 3 patologías? Unas preguntas que a cualquiera le salen de forma natural cuando ve cara a cara al paciente, pero que a lo mejor cuando se hace a través de un teléfono o de un vídeo puede no recordarse. Tener un concepto de lo que es una lista de preguntas, un checklist, yo creo que puede ser interesante, y aquí están las preguntas que nosotros pensamos que eran de obligado cumplimiento para hacer una buena consulta telemática en las 3 patologías. Y otro aspecto también importante sobre el que hemos trabajado y recientemente hemos mandado una publicación que está en este momento en revisión después de haber pasado una primera versión, es sobre cómo se debe establecer la comunicación, la conversación en remoto, porque tiene sus peculiaridades. Conecta, calibra y compromete. La conexión con el paciente debe tener unas determinadas reglas de juego para que ese lenguaje sea fluido. El calibrar cómo está el paciente, evidentemente, también tiene algunas condiciones que lo marcan y, por supuesto, el compromiso del paciente a futuro también lo tiene. Por tanto, el concepto de comunicación es algo en el que también nos tenemos que ver implicados porque el lenguaje no verbal no lo vamos a tener presente en la telemedicina y tendremos que aplicarlo. ¿Qué otros proyectos hay en marcha funcionando? Nosotros, de la Sociedad Española de Cardiología, tenemos ahora un par de proyectos que son muy atractivos. Antes os hablaba el de la comunicación y está fundamentalmente dirigido a la fibrilación auricular, pero tenemos un par de protocolos que os invito a que visitéis en la página web de la SEC, que es el protocolo telémaco sobre insuficiencia cardíaca y, más recientemente, hemos sacado también un protocolo telémaco sobre cardiopatía isquémica. Estos protocolos, además, tienen el encanto de que tiene la colaboración no solamente del especialista tanto en medicina de familia como en cardiología, entendiendo que ambos somos especialistas y, por tanto, contemplando el aspecto facultativo, sino no solamente contar con la enfermería, sino un aspecto muy importante que en otros sitios no está recogido, y es el aspecto legal. Hemos contado con una experta en medicina legal para que nos apoye y nos ayude a dar cobertura legal a este aspecto de la telemedicina. ¿Y cuándo hacer la telemedicina? Indudablemente va a haber pacientes que sean candidatos a la telemedicina y otros que no sean candidatos a la telemedicina, y uno tendrá que saber exactamente si su paciente va a ser adecuado o no para la telemedicina. No voy a recordarlo aquí, pero también lo tenéis todos en mente, como hay algunos pacientes en los cuales indefectiblemente vamos a tenerles que llevar a consulta presencial, pero otros pacientes indudablemente se pueden favorecer de la consulta telemática. ¿Y cuándo se precisa la consulta presencial? Imaginaros que estáis ante un paciente con una consulta telemática. Vais a tener una serie de condiciones que os obliguen a que ese paciente tenga necesariamente que acudir a vuestra consulta presencial. Y esto también está recogido en el documento. ¿Cuáles son las situaciones de la cardiopatía isquémica, de la insuficiencia cardíaca o de las arritmias, fundamentalmente de la fibrilación auricular, que van a llevar a que un paciente que empiece con una consulta telemática, al final tengas que decirle, oiga, ¿sabe qué? Véngase a la consulta presencial que le cito para verle lo más pronto posible. Y la última pregunta que me pidieron contestará, ¿por qué? Bueno, porque es una estrategia de éxito, vamos, tan de éxito como que hay jugadores de fútbol que han ganado la Champions sin haber participado en nada, con el teletrabajo, como aparecía en esta imagen de Gareth Bale, a los que les gusta el fútbol. Y a los que no les gusta el fútbol y se vayan a la medicina solo y sean mucho más rigurosos en su nivel científico, os diré que también hay datos en la literatura de éxito de la consulta telemática, y el más reciente es este trabajo publicado por el grupo de José Ramón, en el cual nos habla de cómo una consulta específicamente electrónica de forma universal para todos los pacientes que se derivan a cardiología tiene resultados de éxito, como conocéis muy bien. De hecho, resultados de éxito no solamente en hospitalizaciones, sino, por supuesto, mucho en reducción de lista de espera. De tal manera que los autores dicen, un programa de atención ambulatoria que incluye la e-consulta muestra reducciones notables en tiempo de espera y es un modelo seguro, ya que tiene menores tasas de ingresos hospitalarios y mortalidad en el primer año. Pero hay más ejemplos de éxito en el control lipídico, ejemplos de éxito en la telemedicina, ejemplos de éxito en el modelo evolutivo, en los cuales no voy a entrar, pero que también están disponibles, y aquí os pongo solamente 3 ejemplos reproducidos en nuestro país. Obviamente, la telemonización remota es una realidad absolutamente incuestionable y, por tanto, una aplicabilidad directa desde el punto de vista práctico para vosotros que manejáis dispositivos. Y aquí solamente recordaros que es una aplicación más de la telemedicina trasladada a la monitorización de forma remota. Y fijaros que esto salió hace unas semanas en la prensa americana diciendo ¿y cuánto de contentos están los pacientes? Pues en Estados Unidos hicieron una encuesta y dijeron el 79% de los pacientes quieren que se les haga una consulta por teléfono.
¿Por qué? Sobre todo porque para algunas cosas es innecesaria una consulta presencial. Simplemente para decir cómo está su colesterol LDL, si está bien controlado o hay que ajustar la medicación, simplemente para que le digan que su estenosis aórtica no ha progresado y, por tanto, vamos a seguirle viendo, simplemente para que le digan cómo está su prueba de esfuerzo, que ha sido absolutamente negativa, como se esperaba que fuera a ser, o su eco de esfuerzo, que no ha mostrado datos de isquemia, es algo que perfectamente puede ser asumible desde la telemedicina. Y cuando los pacientes les preguntan si quieren telemedicina, dicen, hombre, sí, sobre todo si va a ser para algo intrascendente o para confirmarme que todo está bien. Por tanto, hay un agradecimiento también implícito y explícito de los propios pacientes para que se aplique la telemedicina. Por último, y aquí voy acabando, al final toda esta historia ha reconducido la organización asistencial de nuestro sistema sanitario, y esta es una infografía que nosotros hicimos para la Sociedad Española de Cardiología, porque nos pidieron como tal a la Asociación de Cardiología Clínica, de cómo se puede reestructurar la medicina de futuro, la cardiología de futuro, utilizando la telemedicina y fundamentalmente utilizando la de consulta. Indudablemente, esto ha venido para mantenerse en el tiempo. No me gusta eso de decir ha venido para quedarse, porque odio los topicazos que todo el mundo repite, así que no voy a repetir el topicazo de todos. Ha venido para perpetuarse, y en esa historia yo creo que la telemedicina nos ha enseñado mucho. En definitiva, y esta es mi última diapositiva, una frase de Winston Churchill que seguro que habéis oído 1000 veces, pero creo que no por mucho oírla no deja de tener vigencia, y es que nunca permitas que una buena crisis se desperdicie. Una crisis conlleva cosas muy dramáticas, muy desagradables. La COVID nos ha mostrado la peor cara de la medicina, pero también nos ha enseñado una cosa buena. Yo creo que la telemedicina es un aspecto positivo que, insisto, ha llegado para perpetuarse. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Vivencio, como siempre, por tus charlas tan brillantes, tan didácticas, que da gusto oírte. Luego comentaremos más cosas en la turno de discusión. Y vamos a dar paso a la doctora Nayara Calvo, que nos va a hablar de modernizando el proceso asistencial del médico de familia al electrofisiólogo. No está presente aquí, Nayara está ahí. Nayara, hola. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación y, sobre todo, el facilitarme al final conectarme online, que es que surgió un imprevisto y lamentablemente no he podido estar hoy allí con vosotros. Pero bueno, gracias a una de las modernizaciones hemos podido organizarlo así. Y bueno, yo voy a intentar explicar cómo nos hemos adaptado nuestra asistencia, cómo la hemos adaptado a raíz de la pandemia. Como bien han dicho el doctor Pérez y el doctor Barrio, muchos de los cambios han venido para perpetuarse. Vale, pues todo ello requiere un manejo integral del paciente con fibrilación auricular, que implique, obviamente, no solo al médico de familia o enfermería, sino también cardiólogos y otra serie de especialistas, y todo ello siempre apoyado de un soporte tecnológico. ¿Y qué decir de la tecnología ya hoy en día y sobre todo de la tecnología móvil? Pues bien, estos son datos del 2020, en el que vemos que ya prácticamente un 90% de los adultos del mundo tiene un teléfono inteligente y el 95% lo utilizamos a diario. De modo que el 91% de los usuarios de Internet ya acceden desde el móvil. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues en el último año nos conectamos una media al móvil de 3 horas y 20 minutos. Es decir, estuvimos un total de 48 días completos dedicados a nuestro teléfono móvil. En cuanto a las aplicaciones, tenemos que decir que España supera la media mundial en el uso de aplicaciones de todo tipo, excepto la de citas y amistad, que se ve que aquí todavía nos va esto del cuerpo a cuerpo, pero en el resto de aplicaciones, como puede ser la de la salud, seguimos empleándolas más que por encima de la media mundial. ¿Y cómo nos ha influido todo ello la COVID-19? Pues bien, mientras que previo a la COVID usábamos el móvil una media de 2 horas y media, una vez nos confinaron, comenzamos a emplear el móvil hasta 3 horas y 20 minutos. Es decir, se incrementó el uso del móvil un 38% y sobre todo las aplicaciones como es el WhatsApp. Y ya surgieron una serie de recomendaciones para las sociedades científicas que básicamente lo que nos decían es evitar las consultas presenciales y sustituirlas por telemedicina o consultas virtuales. Y ya como ha dicho el doctor Barrios, la pandemia nos ha traído, obviamente, muchas desgracias, pero también hemos aprendido algo de ella y algún beneficio nos ha aportado. Y una de las principales ventajas o beneficios que nos dio esta pandemia es que varias comunidades autónomas hicieron por fin
caso a las recomendaciones científicas y permitieron el inicio de la anticoagulación mediante los anticoagulantes orales de acción directa. Es decir, así evitábamos el desplazamiento del paciente al centro sanitario para hacer los controles de INR en el caso de que tomaran los antagonistas de la vitamina K. ¿Y cómo podemos hacer esa consulta telemática? Pues bien, tenemos diferentes opciones que de todos son conocidas con sus ventajas e inconvenientes. La más sencilla, la que hemos hecho todos, la consulta telefónica. Luego a serie existe pues, la videollamada, la consulta electrónica, plataformas más específicas o la telemedicina, como bien ha comentado el doctor Barrios, que estos tipos de consultas telemáticas ya requieren pues, plataformas más específicas. Y esto es un ejemplo de la consulta telefónica para pedir cita aquí en Aragón, a la hora de pedir cita ya en atención primaria, lo que antes no existía previo a la COVID, que únicamente podías pedir cita de forma presencial, pues ahora ya puedes optar entre una consulta presencial o telefónica. Así que este es uno de los cambios que comenzó a raíz de la COVID y que se ha perpetuado. Y es que tenemos que recordar que las consultas no presenciales crecieron un 5.000% en el periodo entre enero y julio del 2020 comparado con ese mismo periodo del año anterior. En cuanto a las consultas electrónicas, las interconsultas, pues bien, estos son datos de nuestro centro, que en nuestro centro empezamos un protocolo ya previo a la COVID-19 que buscaba potenciar la comunicación entre el médico de familia y el cardiólogo. Y lo que hemos ido viendo es que conforme van pasando los años el porcentaje de interconsultas ha ido incrementando y sobre todo en el 2020 aumentó todavía más. Y una de las ventajas, la principal ventaja quizá de esta consulta electrónica es que la mayoría de los casos permite una resolución muy rápida, en menos de 96 horas. Ahora bien, obviamente esta comunicación entre el médico de familia y el cardiólogo debe ir acompañada de una serie de protocolos que permitan reducir esas consultas innecesarias al cardiólogo y a su vez pues den cierta potestad y seguridad, por supuesto, al médico de familia. Estos son ejemplos también de protocolos que hemos consensuado con el médico de familia, por ejemplo, en caso de palpitaciones, alteraciones en el electrocardiograma, síncope o en el caso de la fibrilación auricular. ¿Y qué es la telemedicina? La telemedicina es el uso de telecomunicaciones y tecnologías de la información para compartir información y proveer cuidados clínicos, de educación de salud pública y de servicios administrativos a distancia. Y uno de los principales usos de la telemedicina, la monitorización remota. Monitorización remota que ya como electrofisiólogos conocemos ya años antes de la COVID-19, pero sí que, y estos son datos de una encuesta que se realizó por la ERA, durante la COVID aumentó significativamente su uso, sobre todo en el caso de los marcapasos y del Holter insertable. Pero además aumentó, aunque de forma no significativa, en el resto de los dispositivos cardíacos. Y lo que hicieron la mayoría de los centros es, a pacientes que ya eran portadores previamente de dispositivos cardíacos, les dieron un monitor remoto. Ahora bien, no solo está como parte de la telemedicina la monitorización remota, sino está lo que se llama la mobile health, que es, según la definición de la OMS, la práctica de la medicina y de la salud pública soportada por dispositivos móviles, como teléfonos, sobre todo dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales y otros dispositivos inalámbricos. A nivel de la fibrilación auricular, pues cada vez recibimos más pacientes en consulta que nos traen registros mediante estos dispositivos móviles. Registros que pueden ser o bien basados en el electrocardiograma, que son dispositivos como el Cardia, el MyDiagnostics o el Zenicor, o incluso con el Apple Watch. Y existen otros registros que no se basan en el electrocardiograma y se basan en otras técnicas como la onda de pulso, la pritismografía. Poniendo la yema del dedo sobre la cámara del teléfono podemos obtener una serie de registros. O bien mediante la mecanocardiografía, otra forma de obtener un registro. O ya métodos más complejos y novedosos es la videopletismografía. Este es un estudio en el que los pacientes lo grababan durante 1 minuto, grababan la cara de los pacientes que se les pedía que estuviesen inmóviles y a través de una serie de parámetros podían discernir si el paciente tenía o no fibrilación auricular. Ya hay varios estudios que han demostrado la eficacia de estos dispositivos móviles. Este es solo un ejemplo, el estudio Huawei, en el que se vio que de
0,2% de pacientes en los que se sospechaba la fibrilación auricular, un 62% de los pacientes formaron parte de una plataforma digital en la que participaron una serie de médicos que seguían a ese paciente. Y de ese 62% de pacientes, en el 87% de los casos se confirmó que tenían fibrilación auricular. De modo que ello permitió que el 80% de los pacientes de alto riesgo fueran anticoagulados. Y son varios más los estudios que han demostrado la eficacia de estos dispositivos, de modo que han demostrado tener una sensibilidad y una especificidad muy próxima a los métodos más tradicionales, como es la toma de pulso o bien la detección de fibrilación auricular mediante las mediciones de tensión arterial, los monitores de tensión arterial. Y a raíz de ello, ¿qué hizo ya la Sociedad Europea de Cardiología? Pues bien, en sus guías de fibrilación auricular ya aceptan una tira de electrocardiograma de al menos 30 segundos, tanto para el diagnóstico como para el screening de fibrilación auricular. Tira que se puede obtener a partir de alguno de estos dispositivos móviles. Por tanto, ya digo, cada vez es más frecuente que nos vengan pacientes que nos aportan registros de fibrilación auricular a través de estos dispositivos. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Si es un registro que no está basado en el electrocardiograma, haremos un electrocardiograma para confirmarlo, pero si ya el dispositivo ha recogido el electrocardiograma, analizaremos ese electrocardiograma y si lo confirmamos ya podemos establecer el diagnóstico de fibrilación auricular y por tanto tratar a ese paciente como tal. Tenemos que recordar que estos dispositivos tienen limitaciones técnicas, porque por ejemplo los dispositivos que se basan en la pleurismografía en ocasiones puede haber errores de aplicación en función de la presión o el tono de piel. Existen algoritmos que no detectan episodios más cortos de fibrilación auricular y además pueden ser pacientes con mucha extrahistoria que pueden ser falsamente diagnosticados de fibrilación auricular. También, y un aspecto muy importante, es la regulación legal de estos dispositivos. A partir del 2024 se va a establecer una ley en la que solo podrán comercializarse dispositivos médicos que cumplan con el reglamento de dispositivos médicos y con un certificado de conformidad válido de la Unidad Europea. Y es necesaria una regulación, sobre todo en cuanto a la privacidad y propiedad de todos estos datos. Ya para concluir, recordar que hasta el 75% de las visitas físicas pueden ser innecesarias y que la pandemia de la COVID-19 ha obligado a los sistemas sanitarios a implementar rápidamente servicios de telemedicina que minimicen los riesgos de contagios, tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Sabemos todos los beneficios de la telemedicina y es que evitan el traslado al centro sanitario al paciente y, por tanto, mejoran la seguridad. Además, permiten empoderar al paciente y reducir el sobreuso del sistema sanitario y pueden facilitar el acceso a los sistemas de salud. Se ha demostrado que mejoran a la medicación y facilitan la comunicación entre los profesionales. Existen también limitaciones técnicas y ético-legales, ya que pueden suponer una sobrecarga de información. En ocasiones existe una falta de infraestructura, hace falta tanto controles de calidad como una curva de aprendizaje. No debemos olvidar que pueden existir barreras socioeconómicas porque no toda la población puede tener acceso a esta tecnología y recalcar que tenemos que regular esa privacidad y esa propiedad de esos datos. En cuanto a la fibrilación auricular, la detección de la fibrilación auricular con estos dispositivos móviles es posible, pero también teniendo en cuenta que esa capacidad diagnóstica va a variar según la población analizada y el dispositivo empleado. Estos dispositivos médicos se regularán en un futuro como estos dispositivos móviles, como dispositivos médicos y tendrá que regularse también esa responsabilidad legal. Y por último, y muy importante, que es necesario establecer protocolos y líneas de actuación conjunta entre los diferentes profesionales para la asistencia multidisciplinaria del paciente con fibrilación auricular. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayara, por tu excelente charla. Haremos la discusión al final. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que corre a cargo del doctor Adolfo Fontenla, del Hospital 12 de Octubre, y que se titula La ablación de FA como procedimiento transversal en cardiología, clínica, imagen, electrofisiología, investigación e innovación. Adelante. Gracias, Jordi. Gracias, José Manuel. A la organización también el agradecimiento por permitirme estar aquí con vosotros y, por supuesto, a vosotros por
por haber llegado hasta aquí. El título de la presentación pues ya se lleva casi un minuto, o sea que agradezco a Jordi el trabajo de haberme lo leído, pero básicamente de lo que vamos a hablar es de qué hemos aprendido de la pandemia, en concreto relacionado con la ablación de fibrilación auricular. Y me vais a permitir, en unas diapositivas, irme a hacer un poco de perspectiva, irnos hacia atrás, a rememorar esta pesadilla, esta historia, que nosotros en Madrid la empezamos más o menos el 9 de marzo, fue cuando vimos que el cielo se desplomaba sobre nuestras cabezas, porque de repente aparece una catástrofe sanitaria frente a la que no estábamos preparados en ningún país, tampoco nosotros, y no estábamos tampoco ni avisados ni teníamos ningún tipo de experiencia. Y lo que pasa es que los hospitales se tienen que rehacer, hay bajas por enfermedad, por aislamiento en personal médico, hay que reasignar los recursos humanos a atender a los pacientes que están con neumonía, encima no tenemos mascarillas suficientes, no tenemos equipos de protección individual, no hay pruebas diagnósticas y de manera que nos encontramos con un desafío sin precedentes que obliga a que toda actividad que no es esencial pues se tiene que parar, ¿no? Se paran los quirófanos, se paran muchas actividades del hospital y, por supuesto, esto afecta a las arritmias y, muy concretamente, como veremos, a la ablación de fibrilación auricular. Muy poquito después, a una semana de empezar toda esta pesadilla, pues en Rec Interventions pues, publican un artículo muy oportuno porque de alguna manera nos hace ver que estamos todos en el mismo barco y como gente ya se ha puesto a diseñar estrategias para, digamos, absorber el impacto y minimizar el contagio, minimizar el riesgo de infección tanto al personal como a los pacientes que vienen a la sala y nos dan una serie de indicaciones. Nosotros, entre tanto, ¿qué hacemos? Pues vamos empezando adaptando los protocolos que se publican a nuestro entorno. Y para esto tenemos que hacerlo junto con enfermería, que está aquí hoy con nosotros, por la tarde con el WhatsApp, mirando vídeos, mirando Internet, o te pones a beber cervezas o te ponías con esto, no tenías más opciones porque la ansiedad que había era brutal. Y vamos haciendo pues, estos cartelillos para tener en cuenta pues, cómo guiar al paciente cuando entra en la sala, cómo entra, cómo sale, qué cuidados hay que tener, qué tipos de personal hay en la sala en este contexto de epidemia. El personal que más se acerca al paciente se limita, ¿no? Es que va con equipos de protección y luego el personal de apoyo que se queda en un segundo plano desde el punto de vista del acceso al paciente. Y esto que parecía que era muy obvio y que todo el mundo sabía hacer, pues resulta que no teníamos ni idea de cómo vestirnos y cómo quitarnos el traje y llegamos además acojonados cuando nos teníamos que poner y quitar la protección. Bueno, todo esto lo fuimos construyendo y nos siguieron saliendo documentos, en este caso de las sociedades americanas, que nos dicen, bueno, lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Vamos a seleccionar los casos que metemos en la sala. Los clasificamos en urgentes, que eso se meten todos, los semiurgentes, es decir, ahí se valora si el paciente puede esperar o no, y los no urgentes, que esos se quedan fuera. ¿Y qué pasa en la ablación de fibrilación auricular? Pues fijaos que está en los tres apartados, según cómo esté el paciente. Si está moderadamente muy inestable, le produce insuficiencia cardíaca, le hace ingresar, es urgente. Si le produce una molestia menor, pues es no urgente. Es decir, que aquí la ablación de FA pues, se mueve en los tres colores del semáforo. Y nosotros, pues todo esto que hicimos y que fuimos haciendo, bueno, pues mirado con un poquito de perspectiva, pues lo recogimos y lo publicamos por si podía servir para otras unidades o para otras olas, cómo nos habíamos organizado para afrontar lo del COVID. Entonces, lo que podemos llamar un plan de contingencia COVID con 5 aspectos fundamentales. Ya he comentado lo de cancelar procedimientos no urgentes, que eso hemos hecho todo. Aquí no hay nada que sea muy novedoso o muy sorprendente, ¿no? La intensificación de la consulta no presencial, que ya se ha hablado aquí, la ambulatorización de los procedimientos, lo que llamamos un circuito COVID-free, entre comillas, porque no había, pruebas de detección para todos los pacientes. Entonces, bueno, por lo menos una encuesta de síntomas, evitar que compartieran espacios y accesos al hospital por el mismo flujo de pacientes que podían tener una infección COVID. Y luego un protocolo específico para manejar los pacientes que ya sabíamos que eran positivos en la sala. Aquí veis la parafernalia que se monta para poner un marcapasos, con los equipos de protección individual y además solos en la sala porque ya digo que el personal de apoyo se queda fuera.
Nosotros los datos los presentamos de esta manera. Comparamos las 8 semanas peores de la primera ola con las 8 semanas previas. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que pudimos hacer? Pues bueno, desde el punto de vista de la consulta médica ya hemos hablado. Aquí teníamos una ventaja, que es que en nuestro hospital todos los dispositivos los revisa enfermería de forma totalmente autónoma, por supuesto con supervisión nuestra, pero ellos tienen su consulta, sus agendas, y muchas consultas son virtuales, entonces ya tenemos un porcentaje de consultas virtuales muy altos porque la mitad de los dispositivos se revisan de forma remota. Nosotros los médicos, las consultas clínicas, 0%, no hacíamos nada telemático. Y en esas 8 semanas, pues fijaos, pues casi todo, el 90% se hace por vía telemática. Y la actividad de consultas no solamente no bajas mucho, sino que encima, bueno, como estábamos algunos en casa o por turnos para no ir todos al hospital, pues lo que hacemos desde casa con equipos con acceso a la historia clínica, pues es llamar a los pacientes que iban a venir más adelante para decirles que no vengan y, bueno, para atenderles y darles todo el soporte que pudiéramos dar. Se me ha ido una para atrás. A ver si consigo esta. Y en la sala el impacto es mucho mayor, claro. Aquí, esto es cuando vemos la curva de esta es la curva de contagios, que no lo he comentado antes. Cómo caen los procedimientos, ¿no? El impacto es brutal en las primeras 4 semanas, pero en las siguientes 4 semanas de esa ola pues nos vamos recuperando. Esto lo que hace es que los procedimientos programados prácticamente desaparecen, ¿vale?, a partir de esta semana, y ya solo se hacen urgentes, y los no urgentes se hacen en el hospital de día. Pues teníamos un mini hospitalillo de día que estaba a punto de abrir cuando empezó el COVID y lógicamente se tuvo que ingresar pacientes COVID ahí, pero bueno, hicimos régimen de hospital de día sin hospital de día, una cosa, bueno, que lo es adaptarse a la situación, ¿no? Y de nuevo, bueno, esta caída de procedimientos programados y durante esta ola. ¿Procedimientos que hicimos? Pues bueno, estos son números absolutos y vamos a hablar de la fibrilación auricular en este rato. Pues nosotros la ablación de FA pues cayó más del 50%, lógicamente, durante esa ola. Esto, si lo analiza o estudiado por otros grupos, en este caso Reino Unido, lo que nos dicen es que efectivamente la ablación de fibrilación auricular es un procedimiento, bueno, de vacas gordas, ¿no? Entonces, el procedimiento que más cayó, la intervención cardíaca que más cayó, contando cirugías, contando prótesis valvulares, contando ablaciones, marcapasos, el procedimiento cardiológico que más cayó en la pandemia fue la fibrilación auricular, ¿no? Aquí lo vemos. Y fijaos que es hasta un 83% con respecto al 2019. Si miramos los datos en España, no tenemos exactamente los datos de esa ola, pero sí que sabemos por el registro español de ablación que, bueno, que por primera vez probablemente en la historia del registro cae el número de procedimientos que se han incluido en el registro, casi un 20%, y la FA es un 13%. Es decir, la fibrilación auricular cae significativamente, sobre todo en el periodo fuerte de la pandemia. Y en este contexto, a los pacientes que entran en la sala, pues hay que atenderles, ¿no? Y hay que atenderles en la sala y antes y después en las consultas. Esto ya no lo ha hablado de ello Vivencio y Nayara perfectamente. Y, bueno, y una de las formas de poder, aparte de qué tal está, es intentar saber si el paciente tiene o no fibrilación auricular, ¿no? Y para eso pues nos han presentado algunos ejemplos y, bueno, la tecnología móvil en este aspecto nos ha ayudado mucho porque con una forma bastante sencilla como la fotopleurismografía, pues en centros aquí, en este análisis europeo, pues demuestran que pueden seguir a miles de pacientes de una forma bastante eficiente sin necesidad de que vengan al hospital y sabiendo más o menos el ritmo del paciente, si es sinusal o si es fibrilación auricular, que eso nos produce implicaciones clínicas. Es decir, de esta manera nosotros no contábamos con esto, pero sí que de alguna manera pudimos reordenar los pacientes antes y después de entrar en la sala, y una vez que pasa la ola, pues ahora toca pues relanzarlo, ¿no? Relanzar el programa. Y aquí lo que nos presentan es que, bueno, al relanzar el programa de fibrilación auricular aquí en Nueva York, comparándolo con el año anterior, nos ven que las estancias caen, ¿no? Que el alta en el día se produce antes en ningún caso y ahora en 2/3 partes de los pacientes. Y no solamente eso, sino que además se hacen menos ecos transesofágicos, se hacen casi un tercio menos de eco transesofágico. ¿Y por qué? Pues porque dicen, bueno, si no está muy indicado, vamos a intentar evitar el acceso a la vía aérea que produce que
el riesgo de infección que eso conlleva. Y esta forma de verlo, de separarnos del paciente y no hacerle el eco transesofágico por no estar indicado o porque se puede utilizar técnicas alternativas como el TAC, pues nos da la posibilidad, y esto lo han demostrado aquí en Baltimore, como bueno, con una serie de 200 pacientes, todos con TAC, pues se puede descartar de forma segura si hay o no un trombo, y en casos dudosos, pues ya 8 casos, pues, meter el eco y confirmarlo. De manera que es una manera diferente de abordar el problema de necesitar ver un trombo antes de entrar al paciente en una sala para hacerse una evaluación de fibrilación auricular. Y también tenía que hablar de innovación y de investigación. Y aquí, bueno, aquí hay un ejemplo que lo que se presenta no pasa de la anécdota, pero sí que es ilustrativo de que se había organizado una proctorización. Un médico de Polonia iba a Ucrania, luego le vino otra mucho peor, ¿verdad? Pero bueno, iba a hacer un proctor, a enseñar a hacer una crioablación, y lo que hicieron es una teleproctorización, por así decirlo, ¿no? Entonces se colocaron unas cámaras en la mesa del quirófano, una cámara a la cara del médico y del profesor, digamos, y por teleconferencia va guiando el procedimiento. Entonces descubrimos un montón de ventajas. No solamente que nadie se contagia ahí por telemedicina, sino que aumenta las posibilidades. Yo puedo traerme a un tío de Nueva York, me puedo traer a un tío de Alemania, me puedo traer a un tío de China si quiero, porque lo tengo a un golpe de Internet, ¿no? Evita los gastos, los desplazamientos, y además la curva de aprendizaje es más eficiente. ¿Por qué? Pues porque al no estar físicamente allí, pues lo tiene que hacer todo el alumno. Entonces, a la fuerza ahorcan, dicen, ¿no? Pues a la fuerza vas a ir más rápido y vas a tardar menos que en hacer tú el procedimiento, que si tiene que ir una persona, digamos, a lavarte, a ayudarte, a estar contigo. Y eso es una de las ventajas que también tenemos que ver desde el punto de vista de la formación. ¿Qué nos llevamos nosotros? Bueno, nosotros, va a hablar ahora Eduardo de esto extensamente, pero nosotros nos llevamos que los procedimientos de ablación de FA se hacen sin ingreso en la gran mayoría de los casos ahora, ¿no? Esto es un regalo o una cosa que nos ha dado la pandemia, de no hacer ninguno, hacer la mayoría en hospital de día. Entonces, el paciente, si no se hace en hospital de día, es porque ha entrado tarde en la sala, entonces ya se hace muy tarde para darle el alta, o porque ha tenido un problema, un babeo, un sangrado que se crea al día siguiente. Y esto es, bueno, por dejar alguna diapositiva de lo que nos ha traído a nosotros la pandemia. Cierro ya con la diapositiva de conclusiones y bueno, pues lo que os he contado es que efectivamente nos hemos tenido que adaptar las unidades de arritmias, los médicos, las enfermeras y los pacientes a las diferentes olas, a las diferentes fases de la pandemia, porque cada ola ha sido distinta de la anterior. La peor fue la primera, pero esta ha sido fue donde tenemos que aprender a ser versátiles, a movernos en función de la incidencia de la enfermedad y de cómo estaba el hospital cada día, que el impacto en el número de ablaciones de FA de las olas COVID ha sido alto, ha tenido mucha repercusión, los pacientes han quedado pendientes de lista de espera y ha aumentado la lista de espera, pero a cambio nos ha permitido reinventar los programas de ablación de FA. ¿En qué aspecto? Pues eso, en la valoración no presencial, en la telemedicina de la que ya hemos hablado, el soporte tecnológico que da a la telemedicina, de tener VPNs, ¿no? Ordenadores con acceso a la historia electrónica desde casa, agendas virtuales, aplicaciones, redes asistenciales con el de primaria, con otros especialistas, la ambulatorización de los procedimientos, la capacidad de gestionar mejor los recursos del hospital para poder utilizarlos en otros pacientes que puedan necesitar mejor una cama y pasar la noche en una cama del hospital, tirar menos de la imagen, llamamos invasiva, que produce una menor sobrecarga de los servicios de imagen que pueden estar muy sobrecargados en algún caso, y hacer TAC o evitar ETs no necesarios. Y, finalmente, oportunidades de innovación relacionadas con la telemedicina, con la formación a distancia, con las reuniones virtuales, como hemos tenido aquí hace un rato a Nayara. Y esto es todo lo que quería contar. Muchas gracias. Muy bien. Adolfo, muchísimas gracias. Y ya acabamos la parte de presentaciones con el doctor Franco, que nos va a hablar de la ablación ambulatoria y de la fibrilación auricular. Bueno, pues
nada, muchas gracias a la organización por invitarme, a los moderadores, al resto de la mesa y a vosotros por aguantar aquí hasta el final del Congreso. Esta es la última charla del Congreso programada, así que os lo agradezco mucho. Bueno, voy a hablar de este tema. Puede no parecer muy atractivo inicialmente, pero bueno, como nos ha contado Adolfo ahora mismo en su presentación, la verdad es que es algo que ya está aquí, ya es algo que es actual, no podemos hablar de esto como algo de futuro, sino como algo que deberíamos ir quizá implementando, siempre y cuando sea seguro y haya demostrado su seguridad. Desde luego, poder dar de alta a los pacientes el mismo día tiene, estos son los conflictos de interés, Bernat, tiene pues unas ventajas para el paciente psicológicas de su comodidad, de menos trastorno familiar y personal. Tiene también un menor coste teórico para el sistema, pero por otra parte, pues para los médicos nos puede generar intranquilidad por el hecho de quizá pensar que podemos tener más complicaciones y tendríamos ese potencial riesgo también de seguridad para el paciente. Así que, bueno, pues alguien nos debe informar sobre esto y nos debe decir si de verdad es seguro dar de alta a los pacientes en el mismo día y pues en este sentido hay bastante experiencia ya publicada. Esta es la primera experiencia amplia publicada al respecto, que es 2018, es prepandemia, porque esto es algo que se lleva haciendo ya muchos años. Ya la ablación de fibrilación auricular es ambulatoria en algunos centros desde 2010. Pero esta es la primera experiencia. Realmente el objetivo de este artículo no era eso, no era decir podemos dar de alta a los pacientes después de una ablación de fibrilación auricular el mismo día de manera segura, sino un gran centro de cardiología en Londres, el Barts Heart Center, quiere, porque tiene muchísimos pacientes y no da abasto, iniciar un problema de ablación de fibrilación auricular en otro centro asociado, que es este otro hospital más pequeño. En este otro hospital más pequeño, el servicio de cardiología, que lo hay, es pequeño, pero el jefe es electrofisiólogo y resulta que está formado en hacer crioablaciones de fibrilación auricular. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no trasladamos parte de nuestros pacientes para hacer ablación de fibrilación auricular, que tenemos una lista de espera muy amplia y tenemos mucho volumen, a este otro hospital para poderlo hacer allí? Y el objetivo de este estudio era simplemente demostrar que se podía hacer una formación corta del personal de otro centro para formarles para hacer ablaciones de fibrilación auricular de manera segura. Pero claro, en el otro centro no hay cirugía cardíaca y había una serie de condiciones para poder implementar este programa. Así que, bueno, establecieron estas condiciones. No vamos a hacer cualquier fibrilación auricular, sino solamente fibrilaciones auriculares paroxísticas o persistentes no de larga evolución, de menos de un año de evolución. No vamos a tener disponibilidad en anestesia general, así que vamos a hacer sedación consciente. No vamos a hacer ecos transesofágicos, así que todos los pacientes tendrán que estar correctamente anticoagulados con una anticoagulante de acción directa por lo menos 4 semanas. Solo haremos crioablación porque la persona que estaba allí estaba formada en crioablación y también, pues, porque es un procedimiento menos doloroso para el paciente y no iban a hacer anestesia general. Al principio empezaron haciendo controles para la heparinización del paciente de ACT, pero se dieron cuenta que los procedimientos de crioablación son muy rápidos y, tras un poquito de experiencia, dejaron de hacerlos incluso para facilitar y para hacer que los procedimientos sean lo más sencillos posibles y los pacientes se tenían que ir de alta el mismo día por las disponibilidades de hospitalización que había. Mientras que pues en el centro madre, en el Barts Heart Center, pues cualquier paciente, anestesia general sin o con según las necesidades, crioablación o radiofrecuencia y todos los pacientes se quedan hasta el día siguiente. Pues bien, para hacer la hemostasia, que es aquí quizá lo que más nos puede preocupar a nivel de seguridad, en este hospital, lo que hacían es corregir la heparinización al final de todos los pacientes con sulfato de protamina, ponían una especie de dispositivo extrafalario de compresión vascular, que es esto, que se llama Femostop, que es básicamente un cinturón que se pone el paciente con un sistema neumático que aprietas y hace compresión femoral. Tenían los pacientes en el hospital de día 4 horas y si tras 4 horas la hemostasia era correcta, se podían ir de alta y si no, pues esperaban un poquito más, a 6 y 8 horas para que se pudieran ir de alta. Bueno, básicamente reclutaron los primeros 276 pacientes en este hospital y los pues aparearon por sexo y edad con pacientes del hospital madre, a ver si habían tenido más problemas. Como veis, pues la edad y el sexo ahí arriba es la misma, ¿no? Pues 61% de hombres en los dos lados y 60 años de edad porque machearon por sexo y edad. Mayoría de pacientes con fibrilación auricular paroxística en los dos casos, con morbilidades también parecidas. Y respecto a los datos del procedimiento, pues en este hospital pequeñito y local, como los procedimientos eran todo crioablación, que es más rápida, pues el procedimiento dura menos duración de escopia y relevante, como los pacientes iban de alta el mismo día, menos coste del procedimiento, 600 libras de ahorro por paciente, que es algo importante. Pero claro, lo que nos importa es si es un procedimiento seguro y si tenemos menos complicaciones. Y el número de complicaciones, pues fue prácticamente el porcentaje de complicaciones fue similar, no hubo diferencias significativas entre los pacientes atendidos en el hospital local, podemos decir, y el del hospital madre.
Respecto a las complicaciones, pues fijaos, pues parejas de nervio frénico, algún taponamiento, otros derrames pericárdicos no importantes y respecto a complicaciones vasculares, bueno, no poquitas en los dos casos, que son realmente las que más nos pueden preocupar de dar de alta a un paciente el mismo día, que al caminar precozmente vaya a sangrar de la pierna, básicamente. Respecto a cuántos pacientes pudieron de verdad dar de alta, pues fueron prácticamente todos. 272 de los pacientes se pudieron dar de alta en el mismo día. Aquellos que no se fueron de alta en el mismo día fueron trasladados al hospital madre para quedarse hasta el día siguiente. Y los motivos de ello, pues ¿cuáles fueron? Pues los que se complicaron. Los dos que tuvieron taponamiento, que se les hizo periocardocentesis en sala y se mandaron a otro hospital. Uno de los de derrame pericárdico, el otro se les mandó a casa porque se consideró que el derrame era leve y pues se hizo un eco de control y estaba bien la cosa y se fueron. Y pues ese otro paciente como complicación tuvo bradicardia post-ablación cuando se quedó en sinusal, pues se le puso un cable transitorio y se le mandó al otro hospital para que pasara la noche hasta el día siguiente a ver si se recuperaba la frecuencia cardíaca. Pero bueno, parece que con esta experiencia, dar de alta a los pacientes el mismo día, aunque no era el objetivo primario de los investigadores, parece que es seguro y se puede llevar a cabo en la mayoría de los pacientes. Más experiencias publicadas al respecto. Tenemos esta muy amplia de la Columbia Británica, 2 hospitales, que curiosamente está publicada en 2020, que es cuando esto está un poco de moda, porque es cuando llega la pandemia, pero realmente es una experiencia de ablaciones que habían hecho entre 2010 y 2014. Esto es, hacía muchos años, las sacan del cajón y las publican. En este caso los procedimientos eran hechos con anestesia general, en aquel momento prácticamente todo radiofrecuencia, por los años en los que se lleva a cabo la investigación. Respecto a la anticoagulación y la protamina al acabar sí o no, a discreción del operador. Fijaos que incluso, como son casos antiguos, el 41% de los casos están hechos con puente, con heparinas bajo peso molecular, que hoy en día está proscrito totalmente. La hemostasia se hacía con compresión manual, sin ningún dispositivo de ayuda, ni puntos, ni nada. Y no se hacían tampoco ecocardiogramas de rutina por procedimiento para descartar derrame ni complicaciones. Simplemente casos pues, manejados de la manera lo más sencilla posible, con menos cosas extra, y los pacientes iban a casa. Fijaos que incluso con poquitas horas de reposo, simplemente 3 horas de reposo, a ver si aquello está bien y te puedes ir para tu casa, hasta 8 horas si la hemostasia no era correcta al principio. Bueno, pues son 3.000 pacientes, de los cuales, si os fijáis, la mayoría son radiofrecuencia, prácticamente todos, por los años en los que está hecho el 96% el estudio. Respecto a las complicaciones intraprocedimiento, poquitas complicaciones, pues como cualquier serie de ablación de FA con radiofrecuencia de la época. Duraciones de los procedimientos prolongadas, porque estamos hablando entre 2010 y 2014, 3 horas de procedimiento y, si os fijáis, la mayoría de pacientes, el 80% se pudieron ir a casa el mismo día. De los 3.000, pues 2.400. Si os fijáis, eso es el 80%, que es más o menos lo mismo que nos ha dicho Adolfo de las altas que pueden dar ellos, por ejemplo, en un hospital en el que han implementado un protocolo de altas el mismo día. ¿Por qué se tienen que quedar algunos pacientes, en este caso el 20% de los pacientes? Pues aquellos en los que hay alguna complicación durante el procedimiento, aquellos en los que la hemostasia femoral no se consigue tras unas horas de observación hospital de día y también, muy importante, aquellos procedimientos que acaban tarde. Fijaos aquí que pone late procedure finish, hay pues, algunos procedimientos que acaban tarde y no da tiempo a que el paciente se quede unas horas en el hospital de día, porque el hospital de día se va a cerrar y ese paciente ingresa hasta el día siguiente. Bueno, ¿fue seguro esto? Pues aquí evaluaron los reingresos a 30 días. Si os fijáis en las columnas, en verde aquellos pacientes que fueron de alta el mismo día, en amarillo los pacientes que habían ingresado, pero no porque tuvieran ninguna complicación, sino los que acababan tarde el procedimiento y se tenían que quedar hasta el día siguiente o algún ingreso programado que habían tenido que hicieron la ablación. Y si os fijáis, aquellos pacientes que se van a casa el mismo día o los que ingresan simplemente porque tenían que ingresar porque fue así, pues no hay diferencias entre las complicaciones. El que se quería ir para casa el mismo día, pero se tuvo que quedar porque tuvo alguna complicación, pues obviamente va a reingresar más, porque ya ha tenido una complicación en el procedimiento, es lógico que reingrese más a 30 días. Pero parece seguro que los pacientes se den de alta el mismo día, dado que no vamos a tener ni diferencias en las complicaciones intraprocedimiento, que es lógico que no las vayamos a tener, pero tampoco, por ejemplo, más reingresos a 30 días. Realmente, este estudio parte del año 2010. Y ya en el año 2010, uno de los 2 hospitales que participó en este proyecto ya había publicado su serie de ablación ambulatoria de fibrilación auricular. Lo que pasa es que nadie le hizo ni caso y se acabó publicando pues, en una revista que parece el boletín de la parroquia, el Postgraduate Medical Journal, ¿no? Pues en 2010. Ya habían publicado una serie en 2010 con 206 pacientes a los que les habían mandado a casa después de una ablación de fibrilación auricular el mismo día. El 89% se habían podido ir porque habían tenido una correcta hemostasia femoral y el número de complicaciones, pues aquí una tasa de taponamiento relevante, la verdad, pero bueno, son complicaciones intraprocedimiento. Pero vamos, que esto ya lo sabíamos de 2010, que se podía hacer de una manera segura. Ha venido, obviamente, el boom cuando hemos tenido la pandemia.
Aquí en nuestro país pues, también tenemos experiencias publicadas, por ejemplo, la del Hospital de Salamanca, que pues, desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 comparan una serie de procedimientos, todos hospitalizados, con la implementación de un programa de ablación ambulatoria, que fijaos que esto es prepandemia, que es desde abril de 2019 a mayo de 2020, cuando implementan este programa prepandemia de alta el mismo día después de ablación de fibrilación auricular. Lo que cambia básicamente es que en vez de ingresar, pues los pacientes se quedan en hospital de día y se van a las 8 de la tarde a casa. En este caso, los pacientes reciben anticoagulación de la misma manera en los dos grupos, no reciben anticoagulación en la mañana de intervención. La sedación en los dos grupos también es sedación consciente con desmetomidina, con desdor, no hacen anestesia general, podían ser crioablación o radiofrecuencia y la hemostasia se hace con un punto en 8. Bueno, pues respecto a los resultados, cogen 100 pacientes del año anterior y los comparan pues, con 123 de los pacientes que se dan de alta el mismo día. Edad similar, todas las características similares, procedimientos muy similares, 60% crioablación, 30 y pico % radiofrecuencia. Y respecto a las complicaciones, si os fijáis, no hay diferencias significativas en el porcentaje de complicaciones, 5%, 5,7%. Parece que es seguro dar de alta a los pacientes el mismo día. Respecto a los pacientes a los que querían dar de alta el mismo día, estos 123, lo pudieron hacer en el 90% de los casos. ¿En cuáles no pudieron? Pues aquellos con complicaciones, con alguno que tuvo una respuesta vagal al moverse, uno que le pusieron fleca y hizo un paratón de Brugada, o otro que tenía alergia a fármacos y le dejaron hasta el día siguiente simplemente por seguridad. Y aquí lo que comparan son visitas a urgencias en los siguientes días, a ver si los que se van de alta tienen que venir al día siguiente porque le duele la ingle o ha hecho un hematoma grande y no hay tampoco diferencias significativas, con un coste derivado de no dar de alta, un ahorro, perdón, económico de no dar de alta, pues que según donde lo mires oscila entre 300 euros y 800 euros. Una vez que hay muchos estudios se suelen publicar metaanálisis y es pues este es un ejemplo con estudios que he comentado y otros que no. Pues si os fijáis, la tasa de complicaciones reportadas es pequeña y está en línea con cualquier estudio con ablación de fibrilación auricular con pacientes que ingresan y se quedan hasta el día siguiente, que es, por otra parte, el estándar of care ahora mismo en la mayoría de centros a nivel mundial. Incluso en este metaanálisis, pues perdonad por la densidad de la diapo, que se va a leer un poquito mal, proponen un flujo de trabajo en el cual, ¿qué tienes que hacer para decir si un paciente se puede ir de alta el mismo día? Primero, ver las características del paciente, que no es un paciente muy anciano, ni con muchas comorbilidades, ni con riesgo de sangrado. Por otra parte, a ver qué tal te ha ido en el procedimiento, no tener complicaciones intraprocedimiento y luego, pues ver que no tengas, después del procedimiento, problemas con la hemostasia vascular. Y si todo eso es así, pues podrás dar de alta al paciente el mismo día desde un hospital de día. Los americanos pues tienen sus bases de datos gigantes, pues aquí con 30.000 pacientes, y fijaos que de 30.000 pacientes entre 2016 y 2018, esto es prepandemia, solamente, describen de estos 30.000, solo 400 a los que se les había dado de alta el mismo día. O sea que igual ahora las cosas sí que han cambiado un poquito después del COVID, pero lo normal es que los pacientes se queden ingresados. Machean estos 440 pacientes con otros 1.300 que se habían quedado hasta el día siguiente. Y si os fijáis, el hecho de, aquí la variable principal son los reingresos a 30 días, el hecho de que te den de alta el mismo día no es un factor de riesgo independiente de que vuelvas otra vez a ingresar y supone un ahorro económico de $5.000 por procedimiento. ¿Y qué pasa con, pues ya que hemos hablado cada uno en nuestra cosa un poquito, qué pasa con nosotros, en el Hospital Ramón y Cajal? Realmente nuestra experiencia es muy escasa y viene dada solamente durante la pandemia. Realmente nosotros tenemos un hospital de día relativamente pequeño y una planta de hospitalización grande. No tenemos ningún problema para ingresar pacientes para hacer procedimientos selectivos, pero sí tenemos problemas para ocupar las camas del hospital de día con pacientes que se vayan a quedar por la tarde. Así que nuestra actitud habitual es realizar todos los procedimientos ingresados por un tema logístico de funcionamiento del hospital. Pero durante la primera ola pues nos vimos obligados, como todo el mundo, a acabar con la realización de procedimientos selectivos el 13 de marzo y hacer solamente los urgentes, cuando hubo el cierre y pues todos los médicos nos dedicamos a ver pacientes COVID. El 20 de abril empezamos con procedimientos selectivos y todos tenían que ser ambulantes para evitar que los pacientes ingresaran. A partir del 1 de junio, que empezamos a tener camas en el hospital, pues nada, los procedimientos complejos, incluyendo la ablación de fibrilación auricular, se hizo ingresada y los procedimientos más sencillos, ablaciones más sencillas, se siguieron haciendo ambulantes. Y luego ya en 1 de julio, que ya teníamos más camas de hospitalización todavía disponibles, pues vuelta a la normalidad, nada ambulante, todo ingresado, que es como ahora mismo lo seguimos haciendo por, como os decía, pues asuntos logísticos propios de nuestro centro. Así que tenemos una primera fase en la cual todos los procedimientos selectivos serán ambulantes y una segunda fase de un mes en la que los procedimientos complejos serán ingresados, pero los sencillos, entre comillas, ambulantes. En la primera fase hicimos 43 ablaciones, de las cuales 19 son fibrilación auricular, la mayoría quiere ablación, y durante la segunda fase 48. Bueno,
Este era pues, nuestro protocolo de esa fase de pacientes ambulantes. Priorizar hacer los procedimientos con sedación y no con anestesia general. Por ello, en fibrilación auricular priorizamos la crioablación. Nosotros la radiofrecuencia la hacemos siempre con anestesia general o prácticamente siempre. Respecto a la anticoagulación, el sintrón sin interrumpir y los anticoagulantes de acción directa o bien sin interrumpir o bien no dar la dosis de la mañana según el operador, según la preferencia. El eco transesofágico en general no, solo si hay una anticoagulación oral incorrecta. Y para el procedimiento, nuestra heparinización tiene dosis de ACT, que siempre comprobamos, alta, con objetivo entre 350 y 400, no ponemos protamina. Ecocardioscopia posterior de rutina en sala para gastar derrame y luego la hemostasia femoral la hacemos o con punto en 8 o con Proglide para los accesos venosos. Los accesos arteriales hacemos la hemostasia femoral con angiosil. Y tras el procedimiento los pacientes se quedan 6 horas en hospital de día, 4 si habíamos puesto Proglide, deambulaban y si estaban bien se iban para casa en 1 hora. El punto en 8 ha demostrado seguridad ya en estudios aleatorizados, así que muy bien. Y respecto al otro dispositivo que mencioné, el Proglide, que es un dispositivo de cierre vascular, hay un ensayo clínico en marcha, no tenemos información aleatorizada, pero bueno, es un dispositivo que estuvimos probando previamente y nos iba razonablemente bien. Respecto a los resultados de la primera fase, que es la importante o la relevante, porque todas las ablaciones eran electivamente ambulatorias, aquí hicimos de manera ambulatoria, fijaos, 36 ablaciones, de las cuales 17 pacientes tenían fibrilación auricular. Bueno, otros pacientes se hicieron ingresados porque habían ingresado por otras causas, como por insuficiencia cardíaca y la ablación era urgente. Pero vamos, de los pacientes con ablación ambulatoria, vámonos aquí abajo, pudimos dar de alta a 83% de esos 36 pacientes en el mismo día. Hubo 6 que se quedaron. Acordaos esa cifra del 80%, que es más o menos lo normal de que puedas dar de alta en el mismo día si ese es tu plan. Los pacientes que no se fueron de alta el mismo día fueron 6 pacientes, 3 porque tuvimos complicaciones durante la ablación y 2 por una hemostasia no completa al quitar un punto en 8, que seguía babeando la vena, pues nada, pues apretar y que te quedes hasta el día siguiente. Y otro paciente por síntomas vagales al levantarse. Respecto a la segunda fase, pues tiene menos interés porque realmente las ablaciones ambulatorias fueron las menos y eran pacientes sencillos. Realmente, ablaciones de fibrilación auricular en esta segunda etapa no hicimos ninguna ambulatoria, por ejemplo, porque ya teníamos disponibilidad de camas. Pero en estos pacientes que eran ablaciones de arritmias más sencillas, pudimos dar de alta a todos los pacientes en el día, no hubo ningún lío vascular ni ninguna cosa, y todos los pacientes se pudieron ir para casa. 4 Flutter, 2 intranodales, un VPV, un paciente con transistores ventriculares de aorta, en el que hicimos cierre arterial con angiosil y una ablación del nodo. Así que nada, pues para concluir ya, dar de alta a los pacientes el mismo día después de una ablación puede parecer peligroso, pero al final, pues bueno, parece que es una estrategia segura y sobre todo que es coste efectivo y puede ahorrar mucho dinero en un escenario como el que tenemos en el que la repartición de los recursos tiene que ser lo más eficiente posible. Y nada más, muchas gracias. Por la excelente presentación. Vamos a dar paso a la discusión. ¿Hay alguna pregunta del público, comentario? ¿No? Bueno. Yo quisiera hacer un comentario o pregunta a Vivencio y a Nayara y un poco explicar mi experiencia personal en la teleconsulta durante la época de pandemia. Y en cuanto a los pacientes con fibrilación auricular, porque para esto estamos aquí, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me encontraba es que visitábamos por teléfono a los pacientes, pero no tenían un electro. Entonces, claro, sabemos hoy en día que el control del ritmo en la fibrilación auricular es fundamental, porque ha demostrado, y cada vez lo está demostrando más, que es mejor que el control de frecuencia, ¿no? Con lo cual, esto era una limitación. Yo le preguntaba al paciente cómo estaba bien, tal, o si no estaba bien, pues venga, hacemos un electro, ¿no? Me ha parecido muy interesante el tema de los electros estos con el sistema de pletismografía, porque, claro, esto no supone un coste extra para el paciente, creo yo, ¿no? En cambio, si tú le dices que se compre un Apple Watch o un Cardia, pues supone un gasto, ¿no? Entonces, mi pregunta es si vosotros tenéis alguna experiencia o si creéis que estos sistemas están a la venta o pueden estarlo, el tema de la legalidad, ¿cómo está esto?
Bueno, yo he de confesarte que con estos sistemas no tengo experiencia personal. Con el Cardia sí. La gente que se compra un Cardia realmente yo creo que es muy útil. El Apple Watch, evidentemente, hay muchísima gente que tiene accesibilidad al Apple Watch. En realidad, yo creo que hay que diferenciar, como siempre que se habla de telemedicina, la telemedicina del 2020 y la telemedicina del 2022. Afortunadamente es radicalmente distinta. En el 2020 hacíamos lo que podíamos y bastaba con que le preguntamos al paciente, ¿se ha medido usted el pulso? ¿Y cómo le va? Porque no había para más, es decir, se hacía lo que se podía. Era una medicina de guerra que todos vivimos como la vivimos y había que sobrevivir, nunca mejor dicho, de la forma que podíamos. En ese sentido, evidentemente el control de la fibrilación auricular en cuanto al ritmo era, bueno, de aquella manera, vamos a decir empírico. Pero estamos en el 2022. Yo creo que ahora sí que se puede ofrecer una serie de alternativas, que no pasa necesariamente porque tenga que ser todo telemático. Es decir, un médico, un paciente puede perfectamente hacerse un electro en su centro de salud, donde además se puede hacer una analítica, y tú darle luego que te lo pueda remitir, que eso no es difícil. Y hoy en día en la consulta electrónica se pueden remitir los electros y se puede, por supuesto, revisar la analítica y hacer una consulta telemática a un paciente que previamente, eso sí, ha pasado por su centro de salud, que le pilla al lado de casa y con la que luego tú puedes hacer la consulta telemática posterior. Así que yo creo que en el 2022 lo que hay es que adaptar las disponibilidades que tenemos para optimizar el manejo de la consulta. Indudablemente, la consulta telemática ahora mismo juega un papel importante, pero no deja de ser un porcentaje pequeño dentro de lo que es la consulta diaria. Por tanto, yo creo que lo ideal es aprovechar esos pacientes en los cuales puedes hacer la consulta telemática para hacerlo, pero no abusar de ella, porque indudablemente el paciente en la mayor parte de los casos, y con razón, quiere ver a su médico y quiere contar las cosas cara a cara. Efectivamente, yo también lo iba a comentar justamente eso, y una pregunta para eso, para el doctor Barrios y para Nayara, que la telemedicina está para quedarse, evidentemente, ¿no? Y que ahora mismo el uso de ella es pequeño con respecto a lo que hay, ¿no? Si en el futuro crece mucho más, lo que a veces tememos es que pase como ha pasado con ese abuelo que ha demandado a la sociedad de los bancos porque no sabe cómo hacer esas cosas que a nosotros parecen muy básicas de los bancos y esa gente mayor pues no sabe cómo es, ¿no? Entonces, a veces el miedo que uno tiene, y es nosotros, vos, como lo veis desde la Sociedad Española de Cardiología, que no ocurra eso, ¿no? Que sobre todo España tiene una población anciana muy amplia, ¿no? Dices, claro, yo oferto esa telemedicina a los pacientes pensando que va a ser el típico varón joven o mujer joven que tiene un teléfono móvil, que lo va... Pero claro, dices que hay mucha gente mayor, ¿no? Entonces, esa gente mayor, ¿cómo va a acceder a esa telemedicina si no sabe cómo manejar un móvil, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Yo te voy a hacer un comentario que te va a llamar la atención o que nos va a llamar la atención a todos porque lo vi personalmente. Es curioso que algunas personas mayores que pensábamos que eran totalmente ajenas a las nuevas tecnologías se han adaptado. Mi madre tiene 88 años y habla por el móvil mejor que yo en algunas cosas. No es que yo sea el mejor. Con lo cual, debo reconocer que ha habido gente mayor que se ha adaptado mucho mejor a lo que nosotros pensamos que se iba a adaptar. Dicho esto, indudablemente hay gente que no se adapta y que encuentra dificultades. Por eso, en el 2022 la medicina va a ser diferente, porque nosotros ahora sí podemos elegir a ese paciente que no se adapta y a lo mejor no tiene 80 años, a lo mejor tiene 50, pero el hombre tiene un nivel de estudios de aquella manera, con lo cual puedes perfectamente adaptarte a que ese paciente no va a ser adecuado. O al señor mayor decirle ese día, por favor, esté con su hija o con su cuidadora para que le ayude. Lo bueno que tiene esta historia, insisto, es que ahora podemos flexibilizar la consulta de forma que tenemos una herramienta más. Y las herramientas nunca son malas. Tú las utilizas cuando las necesitas. Es como tu caja de herramientas. Tienes una avería y tienes ahí tu destornillador o tu martillo. La mayor parte de los casos, ojalá no necesites, pero si la necesitas, la tienes. Y si en el futuro nos vuelve a ocurrir algo parecido a lo que nos ocurrió en el 2020, estamos preparados, mucho mejor preparados de lo que lo estábamos en el 19 para poder afrontarlo. Yo creo que ese es el mensaje a pervivir. Sí, sí. Y en el futuro también pienso yo, fíjate, también va que a veces pensamos todos en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, yo qué sé, ¿no? Y es bueno, es que hay muchas provincias que tienen un acceso sanitario muy pequeño, ¿no? Que a lo mejor es donde de verdad ahí sí que va a suponer una revolución. Perdona, Nayara, ahora te dejo paso. Solo un comentario muy breve porque esto no puedo evitar comentarlo. Por eso lo pregunto. Me encanta, José Manuel, que digas esta cosa, porque, por ejemplo, el estudio que publica José Ramón González Juanate con su grupo de la telemedicina y que publica Sergio Cencia como primer autor, habla de un área sanitaria muy especial, que es área sanitaria de Galicia, donde hay muchas distancias kilométricas, y no solamente kilométricas en distancia, sino kilométricas en dificultades, para accesibilidad y para esos pacientes que viven en un pueblito donde cuando llueve
y no llueve casi nunca en Galicia y aquello se pone muy incómodo, realmente puedes tardar mucho en llegar al médico y hay mucha lista de espera y muchas faltas a la asistencia. Con lo cual, eso lo han cubierto muy bien con la telemedicina. Evidentemente, en nuestro medio, en el mío, en el Ramón y Cajal, en el tuyo, en la Fundación Jiménez Díaz, la situación es muy diferente. La telemedicina ha ayudado muchísimo a esas áreas en las que la situación no es tan fácil y la accesibilidad al médico a veces es casi heroica. Perdona, Nayara. Nayara, venga. Que... Nada, sí, es que yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la telemedicina es un aporte más. Pero claro, obviamente no podemos excluir todo lo que no sea telemedicina. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra asistencia y sobre todo a mejorar pues eso, el acceso del paciente al sistema de salud. Y en cuanto a los dispositivos móviles, pues yo creo que todavía estamos también en una fase muy incipiente, porque ahora depende de la voluntad, digamos, del paciente que tenga este tipo de dispositivos. En un futuro, el deseo es que exista una financiación para poder conseguir estos dispositivos a través del sistema de salud, que se vean incluidos, que no dependa ahora mismo de la voluntad del paciente. Y sobre todo esta regulación, que en el 2024, como decía, se va a establecer una ley que ya lo regulen como un dispositivo médico, porque ahora pues eso, todo esto queda en el aire. Son dispositivos que están muy abiertos, que no hay una regulación de toda esa privacidad de esos datos y que, por ejemplo, a nivel de hackeo informático es bastante peligroso. Entonces, todo eso se tiene que regular y que haya unas plataformas específicas para verter allí los datos, que no sea por una aplicación abierta como puede ser Zoom o WhatsApp, que ahí el problema de hackeo es muy importante. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta a Eduardo Franco. Claro, es decir, vosotros entiendo que no hacéis actualmente la ablación de FA ambulatoriamente por un tema logístico. No, sí. Si pudierais, ¿la haríais? Yo, desde luego, sí. Sí, ¿eh? Vale, de acuerdo. O sea, mi respuesta sería sí. La respuesta es que sí. Excluyendo casos complejos de mucha duración. Pero Vale. ablación de solo venas pulmonares, por ejemplo, yo creo que sí. Ahí va yo, ¿no? Es decir, ¿tú crees que es un tema, es un procedimiento o una manera de actuar que se pueda generalizar o existe algún tipo de pacientes que tú prevés una mayor duración, más añosos, vasculópatas, etcétera, que digas, no, este se va a quedar? Claro, yo creo que sí que es importante la selección de pacientes con pocas comorbilidades y jóvenes, yo creo que se pueden beneficiar claramente irse a casa el mismo día. Menos trastorno para el paciente, menos coste para el sistema, o sea que yo creo que sí. Y la crioablación, además, que nos ha permitido, entre otras cosas, estandarizar mucho los procedimientos, hay menos variabilidad intracentros y también intraoperadores, al final hace que los procedimientos sean quizá algo más reproducibles en cuanto a la duración y en cuanto pues, a tus expectativas respecto a la recuperación del paciente o a los riesgos que vas a tener. Y luego una pregunta para ti mismo o el doctor Fontela también, porque estáis en el mismo centro, ¿verdad? ¿No? No, perdona, lo siento. Pues para ti, Eduardo, vuestra experiencia con las suturas, el ProGlide y estos sistemas de cierre percutáneo, ¿es buena vuestra experiencia con estos dispositivos? Nosotros la sutura que hacemos, usamos solo una sutura en Z y hasta no utilizamos ningún dispositivo de cierre para la vena y va perfecto. Vamos, no... ¿Y vosotros, Eduardo? Nosotros también en Vallebrón. Sí, en pacientes anticoagulados, cualquier ablación de cualquier cosa va a ir con un punto en 8 y durante esa época concreta dispusimos de dispositivos ProGlide. Por el coste económico de los dispositivos, pues ahora la verdad es que no los utilizamos, no los estamos utilizando. Si implementáramos de nuevo un programa de evaluación ambulatoria, pues quizá en la fibrilación auricular podría merecer la pena. Es un coste adicional de unos 200 euros por dispositivo y hacen falta 2 para el puerto grande de crioablación, por ejemplo. Pero bueno, te ahorras el ingreso. Pero yo creo que con un punto en 8 es suficiente. Una seda normal es suficiente. Una ACT ambulatoria y con el paciente con una ACT de 300 y con el canuto o sea, la cuestión es cerrar el agujero. Si cerras el agujero, la vena no tiene presión para hacer un hematoma ni para hacer ningún... ¿Creéis que incluso con un cierre percutáneo se podría levantar el paciente antes?
Nosotros, vamos, yo lo que he leído de tiempos de espera son 4 horas, lo más corto que he leído. Bueno, si me puedes apurar 1 hora más a ver hasta dónde empezar a tener problemas, pero bueno, tampoco nos hace falta. Lo que sí es verdad que si el paciente sale de la sala a las 6 de la tarde porque ya ha entrado a las 3, pues ese se queda a dormir, porque ya se hacen de las 6 a las 10 y ya pues se queda a dormir. Yo quería añadir una cosa de lo de la ambulatorización del paciente joven. Las personas mayores también quieren dormir en su casa y además no se porque aparte es su medio, no se agitan, no se alteran, tienen su rutina, la recuperan, su tratamiento normal. Es decir, que estamos pensando que el abuelo se quiere quedar a dormir como si fuera un hotel y la gran mayoría de los pacientes tú les preguntas si se quieren ir, tenga nada que tenga eso. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Sí, quizás nos pensamos mal, más que la fragilidad de los pacientes, lo que tendríamos que tener en cuenta. Y también los hijos que se lo tienen que venir al día siguiente al hospital, otro día sin trabajar. Es decir, que yo creo que son ventajas para todos. Yo oí a Eduardo, digo, sí, nos pasa a nosotros exactamente igual. O sea, el problema es la logística del hospital para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque hay que tener una logística, clave, ¿no? Que te permita tener pues una persona que esté ahí por la tarde para ver la punción, poder ver tal, ¿no? ¿Hacéis una eco transtorácica de rutina a todo el mundo antes de irse, por ejemplo? Nosotros sí y nosotros no. No, el paciente cuando se queja de lo mínimo, me duele un poco el pecho y tal, pues pantallazo, pero si el paciente está tranquilo, está bien. A todo el mundo No hacemos. ¿Vosotros sí, Eduardo? Sí, en evaluaciones que impliquen transeptal o que impliquen acceso, bueno, sí. Pero solamente si hemos hecho punciones transeptales, cosas que se nos puedan complicar con Lo ratifico, sí. Desde la eco, sí. Pero justo al acabar o luego al alta también. No, al acabar. Al acabar. Y luego ya no. Y luego ya no. No, en la propia sala tenemos un ecógrafo siempre disponible, pues venga, al acabar, venga, pues eco, a ver que no haya derrame y ya está. Habéis comentado, creo que tú, Adolfo, el tema de la limitación del ET en la época de la pandemia para la evaluación de FA. Claro, esto es una cosa que creo que has dicho que usabais el TAC, ¿no? O así, No, yo he comentado la experiencia de un centro americano con el TAC. Nosotros no hemos tirado al TAC. Claro, porque el ET te da la información del trombo, pero también te guía para la punción transeptal, ¿no? Yo creo que prescindir, quizá en la época de pandemia, pues podría ser, pero esto te da una seguridad para la punción que creo que yo ahora mismo no prescindiría del ET si tengo el paciente intubado para hacer una evaluación de FA. Rutinariamente el paciente está despierto y el ET se hace esa mañana o el día previo, pero no se hace en la sala. ¿Sabes? Entonces hacemos el transeptal con escopia. Con escopia. Solamente con escopia. Casos normales, si el paciente tiene alguna cardiopatía o escoliosis, alguna cosa rara, por supuesto hacemos un ET, pero si no lo usamos. Entonces por eso lo de... Sí. Comentar que nosotros también lo hacemos como Adolfo, que hacemos con el paciente con sedación consciente y sin ET, y de hecho hacemos un escáner el día previo, 2 días previos, para descartar trombo, o sea, no utilizamos el ET para nada. O sea, nos fiamos del escáner. Que además nosotros hacemos, luego al hacer la ablación, nos guía para definir la anatomía. Entonces, para eso utilizamos el escáner, pero realmente si tienes a los radiólogos a tu favor, está súper bien. Nosotros que tenemos muchos problemas de lista de espera de rayos. Nosotros nos pasa lo mismo, mucha lista de espera, no podemos hacer esto. Nos gustaría. Y luego, creo yo, una de las limitaciones, ¿no? Quizá de la alta al mismo día de la ablación de FA es el tema de los horarios, ¿no? Del hospital de día, ¿no? Porque claro, tú depende de cómo no puedes empezar un procedimiento. Claro, en mi hospital, por ejemplo, esto se podría hacer si lo haces el primer caso, ¿no? Pero quizás si tú acabas a las 4 de la tarde o así, o a las 3, el hospital de día cierra a las 9, con lo cual ya es un poco justo, ¿no? No sé cómo lo hacíais en la época de... No, en la época de la pandemia el hospital de día era la planta, o sea, realmente es la planta y ahí hay 24 horas, lo que pasa es que a las 9 de la noche llega alguien, le da el alta y ya está, pero no teníamos la estructura física como tenemos ahora del hospital de día, que eso es un desahogo buenísimo, ¿sabes? Porque
vamos, que lo puedes hacer todo prácticamente ambulatorio en Ariñas, prácticamente todo. Sí. Y luego tienes otra ventaja también, que al día siguiente el paciente ha desaparecido, que eso también parece una tontería, pero es carga de trabajo de por la mañana subir a dar las altas, no sé qué, pues al final se gestiona desde el turno de tarde, que también nos ayudan. Realmente esto sí que se puede hacer con apoyo de tu planta de hospitalización, simplemente que al paciente se le dé alta por la tarde, implica la logística de coordinarte con la guardia para que la guardia no solamente tenga que hacer sus cosas de la guardia, sino dar de alta los procedimientos programados de por la mañana, que es una sobrecarga de trabajo para la guardia importante. Y la otra opción es desde el propio hospital de día cardiovascular, si hay hospital de día cardiovascular potente. Y yo creo que esa es la opción mejor, desde el propio hospital de día. El paciente ingresa en el hospital general, va directamente al hospital de día por la mañana, va a su camita, se hace la ablación, vuelve a su cama y tras 4 o 6 horas se va de alta. Ahí hace falta que el personal de enfermería que está atendiendo el hospital de día esté entrenado para revisar la posibilidad de complicaciones vasculares, pero ahí incluso pues obviaríamos la necesidad del cardiólogo de guardia que vaya a darle el alta, por ejemplo, al paciente. Simplemente con la información que da el médico después del procedimiento al paciente y a sus familiares y luego el personal de enfermería que ve que no hay complicaciones vasculares sería suficiente y sería lo más eficiente al final. Yo, desde luego, como clínico, pienso que el hospital de día es el mejor ejemplo de éxito y la inversión mejor utilizada de un hospital, a corto, a medio y a largo plazo. Es para hemodinámica, para vascular, para todo, no solo para arritmias. No hay inversión más rentable. Un soporte muy bueno. A nosotros nos pasa lo mismo, que nos faltan camas de hospital de día, porque lo compartimos con hemodinámica e incluso nos limita la programación de pacientes para ablación. Y es un problema. Es un problema general. Yo pensé que ibais a hablar los dos de la ablación del conflicto ablation. Digo, claro, en el fondo lo que ha permitido hacer esto es la crioablación, ¿no? Yo creo, Sí. ¿no? Que se haga en el mismo día, ¿no? Porque si siguiésemos haciendo lo de antes, de punta a punta, a lo mejor no, ¿no? Me imagino que pensaréis que ya, cuando ya hagamos, si llega a estar todo bien, a full field ablation, que eso es mucho más rápido, ya que ahí sí que sí o sí ya, vamos, es razón de más como para encima darle alta, vamos, por la mañana. Totalmente. Ahí tendrás el tema de la anestesia general, pero es verdad que los procedimientos serán muy reproducibles y muy rápidos también. Yo creo que el tema es tener procedimientos reproducibles y de una duración no muy prolongada. Hay una pregunta en el público. Ah, ¿no? Sí, Vale, pero vale. digo, cuando acabe, no quiero interrumpir, pero bueno, enhorabuena a las 4 presentaciones. Y yo solo quería preguntar, en nuestro hospital se ha creado una figura de una enfermera que se encarga de las altas precoces, sí que se gestionan en hospital de día y también hay como un checklist antes de enviar el paciente a casa y uno de ellos es que el paciente viva en un radio de 60 kilómetros y que no viva solo, que viva acompañado. Y entonces la enfermera, antes de dar la alta, hace una educación al paciente y después le hace un seguimiento a las 24 horas y 48 y 72, creo que llama durante 3 días por teléfono a ver cómo está el paciente y les pide una foto del acceso venoso. No sé si en vuestro hospital se hace un seguimiento ambulatorio o ya una vez dais de alta, Sí. ¿cómo lo gestionáis una vez el paciente se ha ido? La respuesta rápida es no. Lo ideal yo creo que es eso. Quizá un seguimiento tan pormenorizado no es necesario según la evidencia que tenemos de seguridad. Sí que una llamada al paciente al día siguiente o a los 2 días yo creo que es lo suyo. Para preguntar, ¿qué tal la ingle? ¿Tiene un bulto muy grande? ¿Le duele mucho? Para ver que lo tengamos que ver presencialmente. Véngase al hospital de día para que le veamos. Y eso es lo ideal. Y realmente la enfermería en clínicas de fibrilación auricular lideradas por enfermería funcionan mejor casi, o son más eficientes que las ligadas por médicos. O sea, que el papel de la enfermería ahí es muy importante y yo creo que es donde deberían ir las cosas. Sí. Yo creo que una llamada es tranquilizadora para los pacientes que han tenido el mismo día y también tranquilizadora para el personal sanitario que vamos a identificar complicaciones que quizá el paciente dice, bueno, será normal que me duela tanto al tragar y quizá no es tan normal, ¿no? Eso me parece fundamental. Antes ha dicho Vivencio, una de las cosas fundamentales en un hospital es hacer que es muy bueno, es hacer un hospital de día. Y otra cosa es enfermería. Enfermería creo fundamental. Fundamental es que vosotras, que yo creo que hay muchas enfermeras, ¿no?
por fin se os reconozca la labor que hacéis, ¿no? Que siempre se ha reconocido, pero quizás ahora más todavía no, y que se tenga en cuenta, porque somos dependientes de vosotros totalmente. O sea, que es que ahora mismo para las altas precoces, para la telemedicina, es que a veces decimos, parece que es el médico el que está en el otro lado, dice, el médico no, y la enfermera, que hay muchas enfermeras que están haciendo labor de telemedicina, de unidades de diabéticos, de unidades de mil cosas, ¿no? Y yo creo que una clave en los hospitales actuales es, y en general es, la formación de enfermería que nos... Vamos, que están en manos vuestras muchas cosas que hacemos día a día. El alta precoz, estoy convencido que la enfermería es fundamental. Nos ayuda muchísimo porque, o sea, entregan el informe de alta, o sea, no es una secretaria del médico de guardia, y entregan y explican el informe al paciente. Y, o sea, que al final está haciendo un trabajo que es esencial. Tengo una pregunta para Nayara, o que si nos puede... Bueno, me ha parecido muy interesante el protocolo que me parece que tenéis con los médicos de familia, ¿no? En cuanto a la fibrilación auricular, porque claro, esto puede disminuir los desplazamientos de los pacientes, bueno, y facilitar pues bueno, la comodidad del paciente, y en época de pandemia pues disminuir la probabilidad de propagación del virus y todo esto, ¿no? La pregunta en cuestión es ¿qué pacientes, cómo lo tenéis montado? Es decir, ¿qué pacientes con fibrilación auricular ve el cardiólogo o el electrofisiólogo? ¿O cuáles maneja el médico de familia? Esto por un lado, y si tenéis alguna medida de formación o de qué pacientes pues se debería controlar el ritmo, que no, en base a las nuevas evidencias. A ver, en cuanto a qué pacientes derivan al cardiólogo o al electrofisiólogo, es primer episodio de fibrilación auricular, se deriva al cardiólogo. Ahora, si es una fibrilación auricular que ya se ha decidido, pues una fibrilación auricular permanente, que tiene buen control de la frecuencia y que no vamos a hacer nada más, pues es que ese tipo de pacientes no hace falta que lo vea un especialista. Entonces, eso ya lo asume el médico de familia. Es decir, para un seguimiento en el que no vamos a hacer nada, pues eso ya se llegó al acuerdo de que lo siga el médico de familia. Entonces, ¿qué hemos hecho para ello? Pues lo que se han establecido al inicio de este protocolo, una serie de reuniones y una serie de sesiones formativas, en el que los cardiólogos iban a los centros de salud, con los médicos de familia les explicábamos un poco pues, el manejo de los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, en base a eso, ya se establecieron los protocolos. Y luego, además, pues se ha potenciado mucho la consulta electrónica, la interconsulta. A nada que el médico de familia tenga alguna duda, pues en vez de remitirte directamente el paciente, te hace la interconsulta, que la mayoría es que hasta un 80% se pueden resolver sin necesidad de ver al paciente. Pero vamos, que es fundamental la formación del médico de familia. ¿Y tenéis algún sistema para hacer alguna llamada con los médicos de familia, si tienen alguna duda? ¿Podéis ver los electros que ellos hacen, por ejemplo? Sí, pero a través de la historia clínica electrónica. Vale. Ellos lo hacen en el centro de salud, lo suben al sistema, entonces lo podemos ver. O sea, en todo Aragón tú puedes ver los pacientes de los diferentes centros de salud. Déjame, Jordi, hacer un comentario, Sí, claro. si quieres, institucional. Y es que, bueno, yo soy el coordinador del Grupo de Trabajo de Integración de Cardiología y Atención Primaria dentro de la Asociación de Cardiología Clínica. Y una de las actividades que ha hecho la Sociedad Española de Cardiología como sociedad científica es SEC Primaria. Y SEC Primaria tiene una serie de procesos, uno de los cuales es la fibrilación auricular, que contempla precisamente esto que estás comentando, ¿no? Cómo puede funcionar, cómo se puede vehiculizar el manejo del paciente con fibrilación auricular entre primaria y cardiología. Como no puede ser de otra manera, se ha hecho a la limón entre cardiología y atención primaria. Yo particularmente fui el que coordiné el proceso de fibrilación auricular. Está recogido dentro de la página web de la SEC y yo creo que facilita mucho cómo se puede dinamizar este proceso. Indudablemente es un diálogo fluido, bilateral, y como muy bien dice Nayara, la mayor parte de los pacientes, por no decir la casi totalidad de los pacientes con fibrilación auricular, van a poder ser seguidos por atención primaria sin problemas. Eso no quiere decir que no tengan abierta siempre la puerta a cualquier paciente que se descompensa, por la razón que sea, a acudir de nuevo a la consulta del cardiólogo. Pero la gran mayoría de pacientes pueden perfectamente ser seguidos por el médico de atención primaria. Muy bien.
Muy bien. Yo creo que son ya 6:30, ¿no? Cerramos ya esta sesión y casi el congreso. Cerramos ya, aquí ya. Sin nada. Muchas gracias de verdad por echamos al cierre ya aquí. Gracias por la asistencia y por la paciencia y nada. Hasta el próximo año. ¿Vale? Muchas gracias.